في الروضة أنا شفت الجميل كالغصن يزهو في النسيم في الروضة أنا
donde se libraron feroces batallas y las enfermedades y plagas arrasaron ciudades. Aún así nos encanta y por eso estamos aquí. Medievalis, Ecos Medievales, un programa dedicado a la Edad Media y todo lo que rodea esta cultura. Los dejamos con nuestros locutores, La Verduga, El Inquisidor, Rutaro y Hecate. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches. Bienvenidos a Medievalis, Ecos del Medioevo. Con ustedes les presento a Hecate. Hola, está aquí hola, con nosotros. buenas noches. Y Rutaro. Leda Sheiji, Limón de Ataraji. ¿Qué idioma fue ese? ¿Es árabe? Buenas noches, Árabe. bienvenidos a... Uy. Yo no sé. Bueno, no es que nunca he escuchado a nadie en el árabe, la verdad. Bueno, más que la imitación de los dineros. Sí. Sí, bueno, Rutaro empezó hablando en árabe porque pues precisamente... La mayoría Vamos a- de ellos... Ujú. ¿Sí? Rutaro, Mira, para estar ¿Se compartiendo escucha? su cultura. Rutaro, te ves entrecortado. Sí. Y la... Ok, sí, como dijo Rutaro, vamos a hablar de los sarracenos. Tenemos varios temas. Vamos a hablar por un lado del yihad, que es la guerra santa, y las estrategias militares, de los sarracenos y sus armas. Rutaro va a hablar de los arcos. Y Hecate va a hablar de un tema. Nunca había escuchado el tema de que va a traer Hecate, que son los piratas sarracenos fantasmas. Ah, está padre. Y hay un cuento bien padre que les voy a contar también. Ah, sí, qué chido. Está muy interesante, la verdad, tu tema sí, me gustó bastante, de que yo jamás lo había escuchado en mi vida. Está Había escuchado padre. de barcos fantasmas, pero no de piratas sarracenos fantasmas. Sí, hay de todo un poco. Sí, de hecho me inspiraste. Tenemos que hacer en un futuro un programa, pero sobre piratas. Es que es riquísimo, riquísimo ese mundo de los piratas. Hay muchísima información que de veras nos quedamos cortos a veces, pero hay información muy interesante del mar. Órale, perdimos a Rutaro. Ahorita lo recuperamos. Sí. Bueno, por mientras, pues vamos a entrar con la primera parte de la cápsula del Inquisidor. ¿Qué te parece? Muy bien, excelente con el Inquisidor. Vamos. Bueno, ahí vamos. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar escuchando aquí su programa de Medievalis, Ecos del Medioevo, Evo. Bueno, esta noche una vez más en estos momentos me encuentro entrenando. Bueno, cuando ustedes estén escuchando este programa, voy a encontrar entrenando, soltando golpes, patadas y cosas, todo lo que sea permitido en el Muay Thai. Mientras que les dejo esta cápsula grabada con lo mejorcito de lo que es una secta que pues para muchos, que en los últimos años se volvió muy mainstream, por así decirlo, se volvió muy importante dentro de lo que es sobre todo en el mundo de los videojuegos y en el mundo de de todo esto de lo medieval. Así que vamos a empezar a hablar con ellos. Ellos se hacían llamar los ismaelitas nazaríes, otros le dicen los nizaríes. Pues otros les llaman nizaríes. Lo que yo tengo entendido es que son nazaríes. Y pues le hago más caso a ese título porque pues viene en un libro. Le creo más a los libros que al internet. Sí, odienme por eso, pero es la verdad. Así es. Bueno, ¿cómo se llama? Esta pequeña, o cómo se dice, esta, ¿cómo se llamaría? Esta secta religiosa que se separa del ¿cómo se llama? Del Islam. Obviamente pues sabrán, estoy hablando de acá pues como estamos hablando de los árabes, de los musulmanes, de los sarracenos, se separan de ellos y tienen alguna diferencia, en cómo se llama, en sus creencias y la forma en la que llevaban el Islam. También se les conoce que sus descendientes o los remanentes de esta es la secta religiosa, la chiita. También le llaman chiita o chi ismaelita. Ya ven que hay también, si escuchan las noticias de lo que está sucediendo en Irak, todos esos lugares, pues que hay problemas con la secta chiita, que con esta secta y que no sé qué tanto. El chiste es de que esta gente, ¿cómo se llama? Empieza
a llamar la atención. Les voy a ir contando toda esta cápsula a manera de una historia, que es la forma más interesante, que es como yo me topé con esta información. Poco a poco esta información les voy dando, bueno, en estos momentos algunos ya se los andan sospechando, pero estas gentes eran también conocidos como hashashin o comedor de hashis, que también se traduciría a los idiomas europeos como assassin, que se conocerían nosotros como asesino. En pocas palabras, estoy hablando de la secta que inspiró la historia de Assassin's Creed y toda la historia, ¿cómo se llama? Todo ese universo que ahorita conocemos. Lo que les voy a hablar es exactamente, bueno, más que nada cómo algunos antecedentes de esta historia, de esta, ¿cómo se llama? De esta secta, y el momento más importante cuando estuvieron a punto de enfrentar ¿cómo se dice? La aniquilación, por así decirlo, la exterminación, porque, pues si bien saben, en el Islam, cuando tienes un enemigo, sobre todo por cuestiones religiosas, pues digamos que no hay, bueno, no solamente en el Islam, esto es una característica entre todas las guerras. Una vez que hay una guerra que es por territorio, que es por algún objetivo, pues ahora sí que, pues ahora como dicen, algo pues real, algo que se puede sumar, como les dije, territorios, recursos, algún tipo de cosa que se logra, pues las hostilidades se detienen. Pero cuando es alguna guerra moral o religiosa, pues no hay fin hasta que pues una de las dos partes se considere su ofensa lavada, y pues algunas partes pueden considerarse satisfechas con desde la muerte del líder hasta el exterminio completo de toda esa secta. Así que vamos a empezar. Empezamos con esta pequeña historia. En Isfahan, así es, Isfahan, perdón, que es el actual Irán, hacia fines del siglo XI, que sería ¿cómo se llama? Sería el 1090. Exactamente, no hay fechas exactas, uno dice 1090, otro dice 1094. ¿Cómo se llama? En Nizam al-Mulk, un poderoso visir del sultán Malik Shah, gobernante del gran imperio islámico de la época, reparó en una pequeña pero irritante amenaza. En el norte de Persia vivía la secta de los ismailíes nizarios. Si son nizaríes, jejeje. Bueno, me disculpo. Seguidores de una religión a la que combinaban el misticismo y el Corán. Su jefe, el carismático Hassan I Sabah, había reclutado a miles de conversos disgustados por el estricto control del imperio ejercido sobre las prácticas religiosas y políticas. La influencia de los ismaelíes aumentaba, y lo más preocupante para Nizam al-Mulk era el absoluto secreto en que operaban. Era imposible saber quién se había convertido a la secta, porque sus miembros lo hacían en privado y mantenían oculta su lealtad. El visir monitoreaba sus actividades lo mejor posible hasta que por fin se enteró de ciertas cosas que lo empujaron a la acción. Al paso de los años, aparentemente miles de estos secretos conversos ismaelíes habían conseguido infiltrar castillos clave, y para entonces ya los habían tomado en nombre de Hassan I Sabah. Esto es interesante, chéquense, porque en vez de atacar y hacer la guerra y de que nosotros somos los ismaelíes nizarios y la fregada, y chuchita la bolsearon, ellos mejor se le van acá en secreto, fueron convirtiendo gente y se filtraron dentro de estos castillos. Cabe señalar que para ese entonces un castillo era una verdadera fortaleza, no tenía, ¿cómo se dice? La artillería en ese entonces no estaba tan desarrollada, era muy difícil y muy costosa, no es como ya para épocas del Renacimiento y ¿cómo se llama? Lo que es un poco antes de la época de la Revolución Industrial, pues que ya tenían morteros y cañones y cosas que pues ¿cómo se llama? Que derribaban muros enormes fácilmente, como los castillos, que fue la razón por la que los castillos dejaron de ser útiles. Bueno, entonces pues al haberse apoderado de estos castillos, pues agarraron mucho poder, y lo peor del caso es que pues no sabían qué onda, porque típico de que como decíamos, típica secta, ¿no? Ya llegan este castillo es de Hassan I Sabah, y no es tuyo, te lo quité el herolero, ¿no? Simplemente lo agarraron y siguieron su vida, no hicieron escándalo, nadie dijo nada, y eso fue lo que escandalizó a la gente del imperio persa.
Esto les da control sobre parte del Imperio Norte de Persia en una especie de estado independiente dentro del imperio. Nizam al-Mulk era un administrador benévolo, pero sabía del peligro de permitir que sectas como la de los ismaelíes florecieran. Era preferible exterminarlas pronto a enfrentar la revolución. Así en 1092 el visir convenció al sultán de enviar 2 ejércitos para derribar los castillos y destruir a los ismaelíes nizarios. Los castillos estaban firmemente defendidos y el campo a su alrededor rebosaba de simpatizantes. La guerra llegó a un punto muerto y al final los ejércitos del sultán fueron obligados a volver a casa. Nizam al-Mulk tenía que hallar otra solución, quizás una fuerza de ocupación para la región, pero meses después, en una tarde, tranquilamente mientras viajaba de Isfahán a Bagdad, un monje sufí, es decir, una persona vestida en blanco, se acerca a la litera en la que transportaba, sacó una daga debajo de sus ropas, una daga oculta, ¿le suena? Y mató al visir a puñaladas. Hasta aquí creo que muchos están viendo lo que es alguno de los, ¿cómo se llama? De los cinemáticos del videojuego Assassin's Creed, donde sale el personaje de Altair. Nada más que aquí es donde ya donde difieren las cosas con Assassin's Creed y con la historia real. Una vez que Nizam al-Mulk muere, el asesino no corre, no huye, sino que se entrega. Se revela ser un ismaelí disfrazado como pacífico sufí y confesó a sus captores que el propio Hassan y Saban le había asignado esa tarea. Y al tipo lo mataron, obviamente. ¿A qué le suena esto? Sí, es una palabra muy fea. Al terrorismo, así es. En el libro donde estoy leyendo este libro de otro libro de Robert Greene llamada Las 33 estrategias de la guerra, y entre ellos él pues obviamente le cita este libro de Assassins de Bernard Lewis, escrito en 1967, por si les interesa. Lo que da a entender es de que esta secta fueron los que ¿cómo se dice? Sentaron las bases para el terrorismo, de cómo funcionaría el terrorismo, cómo se iría aplicando en el futuro y cómo haría funcionar las cosas. Hay algunas personas que dicen que no, que se está tachando y todo eso, pero lo que no podemos negar es que este modus operandi causa terror en la gente. Y ahorita después de esta pequeña pausa les seguiré contando cómo se sigue desarrollando esto y cuáles son las consecuencias que trae para el imperio y sobre todo para el desarrollo de esta secta. Regresamos. Muy interesante la cápsula del Inquisidor. Me dicen que ustedes no escuchaban nada, ¿o sí la escucharon? No. Pero abrí el micrófono y todo. Está hablando de los asesinos, ¿no? Sí, estaba hablando de los asesinos. ¿Comentó lo de Hasha? Sí. Sí, comentó eso. ¿Comentó de los asentamientos de Al-Ashi? No, todavía no. Okay. No, pues qué padre el tema. Vamos a ver la segunda parte, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a entrar entonces con música. Es una canción de Eduardo Paniagua en sefardí. Nos vemos. כי יש מרשבת אל שמרני אותי לעולמי עד בינו וביני כי יש מרשבת אל שמרני אותי לעולמי עד בינו וביני אסור מצוא חפץ עצות דרכים גם מי לדבר בו דברי צרכים דברי סחור האף דברי מלכים אגה בתורת אל או תחכמני כי יש מרשבת אל שמרני אותי לעולמיה בינו וביני כה אמצאה תמיד נוח לנפשי הנה לדור ראשון
נתן קדושים מופת ותת לחם משנה בשישי ככה בכל שישי יכפיל מזוני יש מרע שבת ואל שמרני אותי לעולמי אב ואינו וביני הוא יום מכובד הוא יום תענוגים לחם ביין טוב בשר ודגים השמחים בו שמחה משיגים כי יום שמחות בו או תשמחני כי יש מרע שבת אל שמרני אותי לעולמי אב בינו וביני כי יש מרע שבת אל שמרני אותי לעולמי אב בינו וביני כי יש מרע שבת אל שמרני אותי לעולמי אב בינו וביני Cansados de ir al cine, sin saber si la película estará buena o no. Hartos de confiar en supuestos críticos que recomiendan bodres solo porque sí. Pues no sufran más. Ya está aquí Cinescopio, el programa de radio más misericordia, acertado y veraz en el mundo del cine. Escucha a Quinto Vías, Cat Movie League, El FET y al Arquicruz destruir bodrios y hablar de cine como es. Sintonízanos todos los jueves de 9 a 11 de la noche por Neomix Radio. Cinescopia. Bienvenidos a Medievalis. Como escucharon ahorita el promo de Cinescopia, donde está otro alter ego de nuestro estimadísimo inquisidor, el Arquicruz. Cinescopia sale todos los jueves de 9 a 11. ¿Has escuchado el programa? ¿Ecate? Sí, cómo no. Bueno, yo sé que Rotaro sí, porque es gran fan. ¿Sí lo has escuchado? Están tremendos, sí. Ya sé, destrozan todo. Sí, destrozan todas nuestras películas. Destrozan nuestras películas favoritas. De veras que sí. Oye, fíjate que como quiera... Pongan un pero. No, pero como quiera fueron piadosos con la película de Cómo entrenar a tu dragón. Ah, sí. Yo me esperaba que fueran acá la crítica más severa, pero no, estuvo leve. De hecho, yo creo que la criticaron mejor de la impresión que me dejó la película. Ah, sí. Sí, o sea, sí fui... Ahora le ayudaron. Sí, no, sí fui y sí me gustó. O sea, la verdad sí está chida, pero pues no nada que ver con la 1. La 1 se la lleva de encuentro. Pues ya ves, esa segunda parte así pasa a veces, ¿no? Sí, pero haz de cuenta que está bien curioso porque, o sea, no hay, haz de cuenta que están basados en los libros de una autora, se llama Cressida Crowell, y tiene como 7 u 8 libros, entonces de cuenta que pudieron haber agarrado cualquier otro de los libros que tiene, y no, decidieron a extender el libro 1, porque el siguiente libro se llama Cómo ser un pirata y no tiene nada que ver con la película de Cómo entrenar a tu dragón 2. Ah, ok. Bueno, pues vamos a entrar con la segunda parte de la cápsula del Inquisidor. Para ver qué tal. Ahorita se las pongo a ver si la llegan a escuchar. Va. Muy bien, gracias por estar esperando, o sea, por esperar, y ahora sí regresamos a nuestro tema, que es el de los asesinos o los ismaelitas nizaríes. Sí, perdón, le había dicho nazaríes, pero bueno, son nizaríes. Pero ven, no tengo ningún problema con admitir que me equivoco. Es parte del show. Pero bueno, regresamos con nuestra pequeña historia. La muerte de Nizam al-Mulk fue seguida semanas después por algo que nadie había previsto: la muerte de Malik Shah, el sultán. Así que su pérdida habría sido un golpe en cualquier momento, pero sin su hábil visir para supervisar la sucesión, el imperio cayó en un caos que duró varios años.
Para 1105, sin embargo, se había restablecido cierto grado con equilibrio de atención y se dirigió de nuevo a los ismaelíes. Con un solo homicidio habían logrado hacer temblar a todo el imperio. Tenían que ser destruidos. Se lanzó entonces una nueva y vigorosa campaña contra esta secta y pronto descubrió que el asesinato de Nizam al-Mulk no habría sido un solitario acto de venganza como pareció serlo en su momento, sino una política ismaelí, una nueva manera extraña y aterradora de librar una guerra. En los años siguientes, miembros clave del gobierno del nuevo sultán Muhammad Tapar fueron asesinados de la misma forma ritual. Un asesino emergía entre la multitud para dar un golpe mortal con una daga. El acto solía realizarse en público, a plenas sola veces. Sin embargo, tenía lugar mientras la víctima estaba en la cama, habiendo infiltrado un ismaelí secreto, del personal de la casa. Una ola de temor se extendió por la jerarquía del imperio. Era imposible saber quién era ismaelí. Los seguidores de la secta eran pacientes, disciplinados y dominaban el arte de mantener sus creencias para sí mismos y encajar en cualquier parte. De nada servía que los asesinos eran capturados y torturados, ya que acusaban a diversas personas desde el círculo íntimo del sultán de ser espías o asesinos a sueldos o conversos secretos, por lo que las cosas quedaban peor. Entonces visires, jueces, funcionarios locales tenían que viajar rodeados de guardaespaldas. Muchos empezaron a vestir gruesas e incómodas camisas de cota de malla. En ciertas ciudades nadie podía ir de una casa a otra sin permiso, lo que esparció la deslealtad entre la ciudadanía y facilitó a los ismaelíes reclutos a reclutar más conversos. Mientras el imperio se empeñaba en reprimir de una manera a los ismaelíes, los asesinos continuaban aunque eran muy esporádicos. Pasaban meses sin uno y de pronto había dos en una semana. Sucedían y un alto administrador era seleccionado sin ton ni son. Desgraciadamente, este patrón es lo que se le conoce como el terrorismo, porque si se dan cuenta es un solo acto que ocasiona terror, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver esto de manera muy fría y calculadora, a diferencia de una guerra, que es lo que decimos todos que es lo honorable y lo correcto, enfrentar y matarnos de frente a lo baboso, bueno, pues se dan cuenta aquí, estás matando a una sola persona, estás causando una onda de choque que trauma y afecta a demasiadas, ¿sí? Por eso se le llama terror. Y el terror era más grande, porque generalmente dicen, no, pues, ¿qué es lo que dicen? No, es que, por ejemplo, ahorita que estamos en una situación una situación bastante complicada aquí en el país, donde ya mejor prefieres no ir a ciertos lugares de la República por ciertas situaciones, ¿qué es lo que dices? No, yo no tengo dinero, no, eso no me va a pasar a mí, yo no soy rico y poderoso, yo ando en un sur, un Nissan ahí feíto y la fregada y todo. Y entonces, para ese entonces, con el imperio del cha, ellos decían, no, pues yo soy un burócrata, ¿cómo se llama? Un funcionario del gobierno, pero acá, de los que andan ahí en la oficina nomás, recolectando cheques o cobrador, lo que tú quieras, y como que le dan cuello. Entonces eso quiere decir que prácticamente cualquiera estaba en riesgo. Entonces eso es lo que generaba el terror y toda la gente se queda como que, ¿qué onda con esta gente? Así que sigamos. Para 1120, Sanjar, el nuevo sultán, decidió actuar, planeando una campaña militar para capturar los castillos ismaelíes con una fuerza arrolladora y convertir la región circundante en un campo armado. Tomó precauciones extras para impedir un atentado contra su vida, cambiando sus disposiciones para dormir y solo permitiéndole acercársele a quienes conocía bien. Mientras estaban los preparativos en marcha para la guerra, Hassan Sabah envió un embajador tras otro a Sanjar, ofreciéndole negociar el fin de los asesinatos. Todos fueron rechazados. La situación parecía haberse invertido. Ya eran entonces los ismaelíes quienes estaban atemorizados. Eso es lo que estaba pensando el nuevo sultán. Poco antes de lanzar la campaña, al despertar una mañana, el sultán encontró una daga que había sido lanzada al suelo a unos metros de donde su pecho yacía en la cama. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Qué significaba? Entre más lo pensaba, más temblaba literalmente de miedo. Era evidente una advertencia. No se lo dijo a nadie, pues ¿en quién podía confiar? Aún sus esposas eran sospechosas. Al cabo de aquel día, se hallaba en una crisis emocional, y esa noche recibió un mensaje de Hassan, que decía: si yo no apreciara al sultán, la daga fija en el duro suelo se habría plantado en su suave pecho.
Zanjar había tenido suficiente, no podía pasar así un día más. No estaba dispuesto a vivir en constante temor, su mente trastornada por la incertidumbre y la sospecha. Era preferible, pensó, negociar con ese demonio. Canceló su campaña e hizo las paces con Hassan. Al paso de los años, mientras el poder político de los ismaelíes aumentaba y su secta se expandía a Siria, sus asesinos se volvieron casi míticos. Los asesinos nunca habían intentado escapar. Una vez cometido su acto eran atrapados, torturados y ejecutados, pero seguían llegando nuevos, y nada parecía disuadirlos de ejecutar su tarea. Parecían poseídos, devotos y devotos de su causa. Algunos los llamaron hashashin, palabra del árabe que sin hashish, porque actuaban como si estuvieran drogados. Cruzados europeos a Tierra Santa oyeron historias sobre esos diabólicos hashashin y las transmitieron, de modo que esa palabra se transformó poco a poco en asesino y se incorporó para siempre a su lenguaje. Ahora, para cerrar con esto, o sea, con esta historia, aquí tenemos ¿cómo se llama? Un pequeño poema de esta secta. Dice: hermanos, dice un poeta ismaelí, cuando llegue el momento del triunfo con buena fortuna en ambos mundos como nuestra compañera, entonces con un solo guerrero a pie, un rey podrá ser atacado por el terror, aunque posea más de 100,000 hombres a caballo. Citado en The Assassins de Bernard Lewis, 1967. Bueno, esta historia pues más que nada nos muestra la forma en la que operaban estas personas, los temidos y legendarios Hashashin. Eran pues eran una secta, como les digo, eran personas comunes y corrientes, pero que tenían una gran devoción, un gran control, por así decirlo, sobre su personalidad, pero pero al final de cuentas pues eran humanos, así que pues sí mis ébolas, no sé qué iba a decir, es que estoy también leyendo otra cosa de ahí. Bueno, eso es como quien dice la historia más importante, por así decirlo, o el culmen de la historia de los asesinos. Después de que muere Hassan y Saban, le sigue Hassan II. También hay que hablar acerca de su declive. El poder nizarí desapareció al tener que enfrentarse a dos enemigos muy poderosos. De un lado, la dinastía de los mamelucos, que había sucedido en Egipto al sultán Ayubí, y cuyos ejércitos dirigidos por el sultán Barbars tomaron el último baluarte nizarí en Siria en 1273. Por otro lado, en Irán, tras el reinado insignificante y violento de Mohammed III, que dura hasta 1255, su hijo Hur Shah debe enfrentarse con el avance de tropas mongolas dirigidas por Ulugh Khan, nieto de Genghis Khan, dispuesto a arrasar Oriente Medio. Los mongoles conseguirían asediar y destruir una a una todas las fortificaciones nazaríes, incluida Alamut, que quedó reducida a cimientos, desapareciendo con ella su gran biblioteca. Hur Shah morirá camino de Mongolia, y de su familia solo sobrevivieron uno de sus hijos, al parecer ocultado a tiempo para preservar la sucesión. Muchos nizaríes fueron masacrados. Se sabe poco de la historia de los nizaríes. Tras este periodo de destrucción y masacre, los restos de la comunidad se dispersaron en grupos aislados y sobrevivieron discretamente, amenazados y débiles ante los musulmanes ortodoxos. El Renacimiento. En el siglo XV, que sería como 1400, experimentó un relativo resurgimiento desde Anjudán, en Irán. Se retoman las predicaciones y se envían misioneros a la India y Asia Central, consiguiendo muchas conversiones. En la India, los nuevos nizaríes se llamarán Khojas o Joyas. En el siglo XIX, Hassan Ali Shah, descendiente lejano del hijo de Hur Shah, salvado de la persecución mongola y el 46º imán nazarí, recibe del Shah de Irán, Fat Ali, el título de Anga Khan. En 1848 se instalará en Bombay y emprenderá la organización comunitaria ismailí. Las autoridades británicas que gobiernan en su continente obligarán a los joyas a reconocer la autoridad del Aga Khan, lo que hicieron hasta la independencia de la India. Hoy en día, el heredero de los imanes nizaríes del jefe del ismailismo es
Shan Karim al-Husayni, conocido como Agna Khan IV. ¿Cómo la ven? De hecho, ellos también, lo que pasó en Assassin's Creed es bastante real. Las personas que matan en Assassin's Creed mueren de forma extraña, por así decirlo, o no se puede explicar muy claramente, y es a mano de los asesinos, y es la guerra que se meten con esta gente. Como podrán ver, pues pues es bastante real de dónde viene. Como les digo, ya es cuestión de vista. Aquí no queremos echar así como quien dice un juicio de que estos son los malosos, pero sí bastantes maneras en las que ellos realizaron ¿cómo se llama? Esta campaña para sobrevivir, pues les fue bastante útil, porque la verdad es que los nizaríes no tenían ejércitos. Por eso cuando llegaron los mongoles, que esos para que vean sí estaban canijos, porque ¿cómo se llama? Pues los arrasaron con ellos, porque ellos lo que hicieron para detener al imperio persa es que desarrollaron una estrategia para meter terror en los persas, o sea, en todo lo que era el imperio ¿cómo se llama? De ese entonces, en lo que es Isfahán, perdón. Pero cuando vienen los mongoles, que es una fuerza invasora, que bajo el mando de Genghis Khan, con la única idea de destruir completamente el imperio persa, pues pues ya no funcionaban sus engaños, o sea, ya no era lo mismo. Entonces, pues prácticamente los desaparecieron. De hecho, por ahí tengo la historia de por qué ¿cómo se llama? Los mongoles llegaron tan enojados. Uno de los Chao, los sultanes, un sultán los insultó fuertemente, lo que ocasionó la guerra, y pues ustedes sabían que Genghis Khan nos andaba por las ramas. Así que pues esto es todo de mi parte. Muchas gracias por escuchar nuestro show de Medievalis. Les recuerdo que pueden escucharnos todos los martes de 9 a 11, y les dejo aquí el audio y los controles. Ahora la verduga se está estrenando, esperemos que no haga explotar sus pantallas ni sus audífonos, y les mando un saludo a todos. Hasta pronto. Si usted era de los que le daban un control desconectado a su hermanito para que no lo molestara, o es usted dicho hermanito y acaba de tener la revelación de su vida, este programa es para usted. Tú que vives lo que juegas, acompaña a Lynx y a Howler en el programa que te trae lo mejor del mundo de los videojuegos. Noticias, reseñas, crítica y mucho más en Checkpoint. Te esperamos en el punto de control todos los miércoles de 7 a 9 de la noche, solo por Neomix Radio. Bueno, bienvenidos a Medievalis de nuevo. Ya se acabó la interesante cápsula del Inquisidor. Yo la verdad no pude escuchar mucho porque se estaba cayendo el servidor a cada rato, pero Ryotaro creo que escuchó un poquito más que Katy y yo. Sí. Pues nada más comentar por ahí al respecto de los ¿cómo se llama? De los huecos históricos que comentaba René sobre los asesinatos que probablemente pudieron haber realizado los asesinos. Y hace referencia a la cuestión de un videojuego de Assassin's Creed. Ajá. Argumentalmente, por el videojuego sí hubo muchos asesinatos por parte de los Assassin, pero la realidad de las cosas es que la gente que murió en esa época, que había muerto por de manera inexplicable, ellos aprovecharon, la gente de Ubisoft Montreal, para meterlos en el argumento del juego, y cada una de esas muertes misteriosas se le asignaron a una misión del Assassin's Creed. Entonces ahí no es necesariamente que sea muy real el asesinato, o que todos esos asesinatos sean realmente hechos por parte de la hermandad de los asesinos, sino que según el juego es más que nada por el argumento, y esos huecos de la historia los llenaron con el videojuego. Ajá. Pero digamos que de esos 10 asesinatos que hubo, 2 pudieron haber sido asesinatos reales por parte de los Assassin, y los otros fueron casuales o coincidenciales, no necesariamente realizados por ellos. Órale, yo la verdad, yo no he jugado, sí, bueno, me van a matar, pero yo no he jugado el Assassin's Creed, ninguno, ni uno solo. Sí, No, ni yo. No. Bueno, pero si juegas videojuegos, Ecate, ¿o no? De repente con mis hijos jugaba, pero no mucho. Tú pégateles aunque sea para que los veas jugar. Ya sé cómo mueven los dedos, qué bárbaros. Yo sé. Oye, fíjate que yo no soy mucho de... Bueno, antes he jugado bastante RPGs, pero cuando era la época del Super.
Pero ya a partir de Ajá. que salió el PlayStation, yo la verdad dejé de jugar muchos RPGs. Pero me gustaba mucho ver jugar a mi hermano, porque ya ves que traen un chorro de historias bien elaboradas. Así de que me decía, ya va a empezar la peliculita que traen el videojuego, y ahí me pegaba como mosca. Cuando jugaba todos los Final Fantasy, cualquier RPG, y también en la compu que jugaba el Warcraft y el Starcraft y el Diablo. No, pues Pero hay bueno, muchísimos juegos. yo no podría considerarme así como que gamer, no, pero sí me gusta jugar videojuegos. Ok. Nada más que el Assassin's Creed sí no sé por qué no lo he jugado, no me ha llamado tanto la atención. Aunque tengo amigos que lo han jugado y lo aman con M mayúscula al principio. No, pues ahí dense una vuelta en el YouTube y pónganle Screwed Essence de Assassin's Creed. Desde el Assassin's Creed 1 en adelante hasta el Brotherhood. Es la historia más bonita, ya lo demás son puras pavadas. Pero si Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, Brotherhood y Revelaciones está muy bueno. Todos los demás ya son chingaderas, no tienen nada que ver con la historia real de los asesinos, nada más lo usan como un pretexto para seguir vendiendo videojuegos. Aún así también divertidos, pero ya no nada que ver la historia. Digo, de lo que nos interesa de la época medieval, no. Es lo que nos interesa. Ah, ok. Ah, bueno, son los Tú primeros. no estabas todavía, Kate, pero tuvimos un programa especial sobre la medicina en la época medieval. Y ahí hablamos el Inquisidor habló de los doctores, de los galenos de la peste negra. Y un fan de la página de Medievalis nos subió una figurita que es de un galeno de la peste negra que sale en Assassin's Creed. De hecho, que yo mi traje para esa ocasión. Ah, sí, Rotaro se vistió de galeno. Lo me inspiré precisamente en Assassin's Creed, porque en los primeros juegos el que te vende las pociones, los venenos y todo eso para tus asesinatos es un galeno. Aunque no esté ahí para realmente checar a la gente de la peste, como era muy icónico el personaje, pues lo usaron para el videojuego. Pues sí, pero el traje, pues se lo puedes checar en Kate, si tienes oportunidad, el traje de los galenos de la peste negra tal cual era, la verdad sí daba miedo, si no te morías de la peste negra, te morías de la impresión de verlo, la verdad. El susto, ¿no? Sí. Bueno, pues ahorita vámonos a una canción y regreso voy a entrar yo con mi cápsula. Voy a entrar con una canción que no tiene nada, porque les he puesto canciones que son sefardíes o mozárabes o que tienen que ver algo con los sarracenos. Ahorita la canción que voy a poner es de un grupo llamado Otik. La canción se llama Huldran y es a petición de Soft Combat Saltillo. Ahí les va. Saludos al flaco de Saltillo. Saludos por allá. Och trålande sjunger en snärjande sång. Stjärna sutte, i tungan sitter lömst och tjusar. Hårdrygg rutte, det leder i fördärv. Stjärna sutte, ditt arm av blod för 100 brusar. Hårdrygg rutte, i dunkelheten kärv.
landstormsljusar. Håll ryggraden, leder i fördärv. Stjärnasudden, din varma blod för 100 brusar. Håll ryggraden, i dunkelheten kärv. Nu är midhimlen tätnar i gryningens tid. Återigen, du är hemma vid. Men i själen är våndas och tiden blir svår. I tankarna färdas mot vildvuxna spår. Att din ödelse tjänade blev hon din lott. När skogsnuvan kallar och tar dig för gott. Ja, i ödelse tjänade blev hon din lott. När skogsnuvan kallar och tar dig för gott. Stjärnasudden, håll ryggraden. Stjärnasudden, håll ryggraden. Stjärnasudden, din tunga sinne landstormsljusar. Håll ryggraden, leder i fördärv. Stjärnasudden, din arma blod för 100 brusar. Håll ryggraden, i dunkelheten kärv. Pues, bienvenidos a Medievalis. Voy a entrar con mi tema. Yo lo que les voy a hablar es de el Jihad, mejor conocido como la Guerra Santa. Casi todos abordan este tema con respecto al aspecto belicoso, sin centrarse en la filosofía, en lo que les impulsaba a los sarracenos a combatir. Así que en esta ocasión yo me centraré en los móviles que desencadenaron la Guerra Santa para los musulmanes y los árabes. Si bien es cierto que este es uno de sus significados, no es el único al que se hace referencia en el Corán, pues se habla del Jihad del corazón, que es la lucha espiritual de uno mismo por mejorar como ser humano, el Jihad de la lengua, que describe el esfuerzo por opinar o legislar justamente. Los historiadores reconocen varias etapas en la formación del concepto de Jihad. La primera sucede en la época de Mahoma, antes de la Jériga. La Jériga es cuando los musulmanes emigraron de la Meca a Medina. Se caracteriza por el dominio de las aleyas tolerantes. Una aleya es un versículo que constituye la Sora, que es un capítulo dentro del Corán. Seguido una vez en Medina por la legitimización del Jihad defensivo. El segundo periodo abarca del siglo 8 al siglo 9. Está marcado por la conquista militar, valiéndose de la suna. Una suna se refiere a todo lo dicho por el profeta, usándola como excusa para justificarse. Aparece así el Jihad ofensivo o conquistador. El tercer periodo se refiere a abarca de los siglos 9 y 10 y corresponde al final de la expansión y la consecución de un equilibrio entre el imperio musulmán y las regiones vecinas. El Jihad defensivo de nuevo se impone en esta fase, que podría venirse tomando como un respiro. En él surge también un Jihad interno, aplicado a los rebeldes, los herejes y los apóstatas de la propia fe. Con todo, continúan soñándose con la gloria alcanzada y se considera que la interrupción de las conquistas es solo un impasse para tomar aliento, pero que continuará lo que es la guerra. En la cuarta y última etapa, que abarca de las finales del siglo X y sobre todo el siglo XI, se refuerza la naturaleza defensiva del Jihad, es decir, otra vez vuelven a territorio de guerra, es decir, a territorio no sujeto aún a los musulmanes, es de ver la conversión de los infieles al Islam a toda costa, aunque esto implique una batalla. Claro que antes de utilizar las armas debían de haber hecho una previa invitación a convertirse al Islam por las buenas, y si no les parecía, pues por una módica cantidad podían libremente profesar, entre comillas, profesar su religión, es decir, que debían pagar una tasa de capacitación o jizya y los que poseyeran lotes de tierra se les añadía una contribución territorial o haray. A esta tan amable concesión tenían derecho tanto los cristianos y judíos al ser gentes de libros, es decir, personas que habían recibido la revelación divina por medio de un texto, pasando así a ser gentes de contrato, con lo que además de poder ejercer su religión, conseguían autonomía en materia familiar y civil, poseyendo propiedades y ejerciendo todo tipo de actividades laborales, aunque existían ciertas restricciones. Pues ahorita vamos a hacer una pausa. Y después de mucho tiempo en espera, regresan las mejores noticias del anime, solo que ahora un poquito más tarde.
Escuchar un Ojikan con Sakuri te llevará a un mundo donde encontrarás todo lo que querías saber sobre el anime, manga, videojuegos, cómics y nadie te quería decir. Todos los jueves de 6 a 8 de la noche en México y de 7:30 a 9:30 de la noche en Venezuela. Solo por aquí por Neomix Radio. Porque los sueños de los niños son tiernos y bonitos, la hora de Coneco es para ellos, donde hablaremos de anime para pequeños, así como recomendaciones para mami y papi, como son ricas recetas de cocina, remedios caseros, actividades familiares, entre otras cosas para convivir con los pequeños y pequeñas del hogar. No te pierdas nuestro programa por Neomix Radio, todos los viernes de 4 a 6 de la tarde. Regresamos a Medievalis. Bueno, ¿en qué me quedé? Me estaba diciendo que lo importante aquí es que el musulmán resultaba ganón, ya fuese una parte de la presa obtenida o ya fuese el paraíso. Si moría en campaña al convertir infieles al Islam. Ahí es como, no me acuerdo de un juego en Los Simpsons donde se ponía, creo que el bar a convertir personas en cristianos o en mormones, no me acuerdo. Bueno, algo así. Y la idea es que el que más convertía infieles a lo que es el Islam ganaba más puntos para irse al paraíso. Ahora bien, veamos de manera extendida que establece el texto islámico por rúbricas sobre la Guerra Santa como deber. Dice que la Guerra Santa debe efectuarse cada año 6, con una fuerza militar suficiente hacia el lado más expuesto. Es un deber de solidaridad, unos contribuyendo con sus personas, otros con sus bienes, que se impone a todo varón de condición libre, púber y válido, incluso bajo la dirección de un jefe inicuo. La Guerra Santa, en caso de irrupción súbita del enemigo, se convierte en un deber personal e incluso las mujeres deben tomar parte en ella. También los musulmanes de localidades vecinas deben acudir en defensa del lugar atacado si se sabe que los habitantes no son lo suficientemente fuertes como para poder rechazar a los atacantes. Asimismo acudirán los que hayan sido designados por el imán para ese efecto. Fíjense que en esta parte hay una gran diferencia con Occidente, porque la verdad en Occidente casi creo que todos es como cada quien en su pedo, ¿no? O sea, a mí no me importa, no me importa lo que te pase a ti vecino mientras a mí no me afecte. En la mayoría de los casos es así, bueno, a excepción de, por ejemplo, por este lado de América, que Estados Unidos se mete en todo, pero casi siempre es con un fin para obtener ganancia. Claro. Bueno, solo están dispensados de hacer la Guerra Santa los enfermos, impúberes, dementes, ciegos, cojos, las mujeres, los individuos, bueno, las mujeres en caso de, exceptuando el caso que les mencioné, los individuos sin los recursos suficientes que exigen las necesidades de la guerra, es decir, armas, monturas, vituallas, etc., los esclavos, los deudores y, en fin, aquellos a quienes el padre y la madre o uno de ellos niegan el permiso de ir, mas la prohibición de un abuelo no es suficiente para impedir la partida de un guerrero. La negativa sí, o sea, si tu padre te dice o tu mamá te dice, oye, no, yo no quiero que vayas porque no quiero que te mueras, pues, ni modo, no vas. Pero si el abuelo te lo dice y los padres ya te dieron permiso, pues, o sea, vale que eso, tú tienes que ir. Okay. Asimismo, realizar un viaje marítimo peligroso con fines comerciales, y cuando la prohibición emane de un padre infiel, debe ser respetada como si viniese de un fiel. Con infiel se refiere a alguien que no ha sido convertido al Islam. Okay. Si se trata de otra cosa que la Guerra Santa. Ahora bien, el Jihad como deber evolucionó en dos vertientes: el Jihad menor, del cual hablamos que es la batalla campal para convertir infieles, y el más relevante es el llamado Jihad mayor o gran Jihad, es decir, el combate espiritual interno del creyente contra la lucha o el esfuerzo en contra de los vicios, las pasiones y la ignorancia que pueden realmente extraviar a una persona, consiguiendo así limpiar y purificar su alma. En cuanto a los infieles vencidos, los musulmanes tenían ciertas consideraciones hacia su trato en casos especiales como las mujeres, a menos que hayan participado en la Guerra Santa contra los musulmanes, porque, bueno, también ya después abarcaremos ese tema de las mujeres guerreras, pero sí había algunas mujeres que participaban en las guerras. Estaría padrísimo.
Sí, sí, la verdad sí, sí, estuve checando y a grandes rasgos y sí hay bastante varias. tela de dónde cortar, sí. Exacto. Los niños, los mentalmente débiles, los viejos caducos, caducos, ¿Caducos o cómo? sí, los viejos ¿Caducados? caducos ya están caducados, sí, que traen su fecha de expiración. Los disminuidos físicamente, los ciegos y los monjes que viven retirados en conventos o ermitas, se les perdonaba parte de sus bienes, lo suficiente para que pudieran subsistir. En cambio, los cristianos agarraban parejo, la verdad. Las consideraciones estaban limitadas al sentido humano de un rey, no a una ley divina como en el caso del Corán. Ahí, pues la verdad sí, una espita para los del Corán, porque aquí sí somos, acá no, los cristianos sí somos más gandallitas. Sí, la verdad. Dentro del Corán existe todo un apartado que detalla cómo conducirse antes, durante y después de la Guerra Santa. Una estricta reglamentación que los sarracenos seguían al pie de la letra, y abordar esto de lleno se merece su propio programa, la verdad, porque, o sea, el tratado que vi era como de 60 páginas, o sea, no acabó. Muchísimo. Sí, no. Así que por eso yo solo les hablé de los motivos que tuvieron los sarracenos para luchar, de cómo ellos consideraban el yihad desde el punto de vista espiritual y filosófico, porque todo buen guerrero no debe limitarse a solo centrarse a los moquetazos porque sí. Hay valor, hay ética, hay misticismo de por medio y espero les haya gustado el tema. Y bueno, Sí. no es por nada, pero tristemente el Oriente siempre se ha caracterizado por ser más nobles y legales que los occidentales, que nos mostramos más gandallas, la neta. Sí. Muy bélicos. Y bueno, yo con eso terminé mi tema, ya lo cerré. Pues muy bien, bien interesante también. Sí, la verdad sí, yo tengo un amigo, bueno, me hubiera gustado invitarlo, pero a que hablara, porque la verdad él sí se clava mucho en lo que es el Corán y los musulmanes, como que le llama mucho la atención esa cultura. No para convertirse, porque está canijo, la verdad, ser musulmán. Sí, Y una mujer que se case con un musulmán, la verdad, y ahí le deseo buena suerte. Sí, sí, Le no, ¿qué deseamos tenía? suerte. Sí, no manches, de hecho, qué bueno que una camarada ya se le quitó el guato, pero andaba como que saliendo con un musulmán. Ándale, no sabía. Tenía cuatro esposas, ella va a ser la quinta. Dije, no, aléjate de él y cuéntasela a quien más confianza le tenga. No era celosa. No tanto de que no era celosa, deja eso, sino que, pues la verdad, la cultura musulmana es muy misógina en general. Bien diferente, sí. Sí, o sea, bueno, allá pues están acostumbrados, pero aquí no creo que nos vaya a sentar bien, por eso se hacen tantas películas sobre el tema, la neta, o sea, de que un occidental se casa con un musulmán y se hace un despapalle o algo así y vive un sufrimiento. El choque cultural, sí. Sí, el choque cultural es tremendo, la verdad, no, piénselo bien si conocen a algún musulmán. Luego, ¿qué onda? ¿Va a entrar directamente Kate o vamos a ir a una canción? Vamos a ir a una canción. Muy bien. Sobres. A ver, les voy a poner, ¿qué canción? Una de un Ya está. minuto. No hay una de un minuto, le pongo la mitad. Ahorita regresamos.
Bueno, se está cayendo mucho el servidor, pero bueno, lo bueno es que estábamos en música. Vamos a empezar directo con la cápsula de Kate, como les dije que trae un tema interesantísimo, porque la neta yo no sabía ni siquiera la existencia de los fantasmas, de los piratas fantasmas sarracenos. Sobre. Pues hola. El día de hoy yo les quiero hablar de algo más que solo la cultura sarracena, sino también de algunas historias relevantes al respecto de su mitología en el mar. De hombres que alguna vez dejaron la tierra para dedicar su vida completamente a la mar, a sabiendo que tal vez no existiría un regreso. Pero primero vamos a citarnos en el mar Tirreno, que es la parte del mar Mediterráneo que se extiende al oeste de la península italiana, entre las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia, y las costas continentales de Toscana, Lacio, Campania y Calabria. En el Islam, durante el siglo VII, durante la conquista de las costas orientales del sur y del oeste mediterráneo, en vez de seguir siendo el vínculo que había sido hasta entonces entre Oriente y Occidente, este mar se convirtió en una barrera. El mar Tirreno quedó bajo el poder sarraceno. Por el oeste, los árabes controlaban España, por el sur, las costas africanas, y afianzaron su dominio en las posesiones de las islas Baleares, Córcega y Cerdeña y Sicilia. A partir del siglo VIII, el comercio europeo estuvo condenado a desaparecer de ese amplio cuadrilátero marítimo. Los cristianos dirán en su momento Ibn Khaldun, que quiere decir no logran que flote en el Mediterráneo ni siquiera una tabla de cómo se agarraron ahí en el mar. Bueno, vamos ahora a una pequeña, medio grande introducción de las relaciones entre el mar, el diablo, el miedo, los piratas y barcos fantasmas. Cuando el mundo se tambalea y las transformaciones toman el nombre de crisis, ellos aparecen escabulléndose entre la niebla, revolviendo la superficie del mar, alimentando el sentimiento más básico y profundo de todos los seres vivos, miedo, exhibiendo o no antiguos mascarones, los que atentan contra la moral dominante o tareas inconclusas. Siempre denuncian algo, enmascaran los valores violentados de una época, los de una determinada clase social, que es la que los difunde, incluso de una profesión u oficio. En el fondo, las historias de piratas y barcos fantasmas no son más que fábulas moralizantes que a gritos piden por el retorno a esquemas conservadores y tradicionales, considerados inmutables y fijos por la ortodoxia científica como religiosa. Esta parte es para el inquisidor. Verdaderos herejes en un mundo conceptualizado como amenazante y sometido al embate de escándalos éticos que lo deshumanizan. Los barcos fantasmas vagan sin un rumbo fijo, alienados, sin un destino claro, y como todo viajero, arrastrando sospecha, suspicacia y desconfianza. Los océanos siempre despertaron temor e inquietud, por tamaño, bravura o desconocimiento. Fueron y siguen siendo una fuente inagotable de terrores. Indomesticados son los responsables en gran parte de las lúgubres y fantásticas historias que por ellos se hacen circular. Y es que los océanos no están hechos de átomos, sino de leyendas. Es una construcción cultural, histórica y por ende variable a lo largo de todo este tiempo. De seguro los marineros minoicos, fenicios o romanos se pararon ante ellos con una posición y actitud muy distintas a la nuestra. Veían otra cosa, sentían otras cosas, los interpretaban de un modo diferente. Sus cosmovisiones teocéntricas les daban personalidad y los convertían en elementos manipulados por los dioses.
Por eso, y a pesar de la distancia que nos separa de esos pueblos, es nuestra condición de animales terrestres lo que nos convierte en seres indefensos cuando nos adentramos en sus aguas. Por más tecnología que usemos para sentirnos seguros. O sea, en el mar, solo el mar, el terror. De ahí la enorme cantidad de rituales que los hombres de mar desarrollaron para controlarlos mágicamente. Las cábalas y el mar van de la mano. Cualquier método, por irracional que nos parezca, es útil a la hora de enfrentarlos. Y es que a los mares del mundo hemos proyectado nuestras fantasías y temores. Bastaría con retrotraernos a los antiguos portulanos. Desconecta tu micro, Verduga. Mi micro, no tengo micrófono conectado. Como timoratos geógrafos. Estoy con el de la compu. Escucha doble. Los poblaron las razas monstruosas de las islas míticas y animales maravillosos, convirtiendo la angustia ante lo desconocido en miedos concretos, no solo objeto de ejercer algún tipo de control sobre ellos. Como sentenció el historiador francés Jean Delemeaux, el océano es por excelencia el lugar del miedo, especialmente durante el medievo y los comienzos del Renacimiento. Ya lo decía Miguel de Cervantes en El Quijote, cuando ponía en boca a Sancho Panza una frase reveladora que sintetiza lo que estamos hablando. Quien quiere aprender a rezar debe hacerse a la mar. Encomendarse a los santos, a Dios, es el primer paso que debe dar cualquier marinero precavido, puesto que de los océanos llegan no solo especias, noticias y tesoros, sino también castigos, maldiciones y pestes, como la que transportaron los barcos italianos desde el Mar Negro en 1348, esto se sale un poquito, pero viene el tema, dando inicio a la catástrofe sanitaria y demográfica más terrible que sufriera Europa en toda su larga historia, la peste bubónica. También en buques arribaron las invasiones de normandos, sarracenos y piratas de distinto origen. Arrasaron puertos y villas, acarreando dolor, muerte y pestilencias. El mar siempre fue visto como peligroso, tanto física como moralmente. En él todo se pudría, el agua potable, la comida y, llegado el caso, el alma misma de la tripulación. Su extensión parece infinita, como los males que acarreaba. De allí que el diablo se haya posesionado de él en decenas de leyendas e historias contadas alrededor de una botella de ron. Y sorprende observar que, a pesar de los siglos transcurridos, la mayor parte de todos estos datos tienen al demonio como principal protagonista, muy especialmente en ciertas partes del mundo en donde pareciera que Satán actúa sin control de ningún tipo. No hay ni piratas ni barcos inocuos. Siempre detrás de ellos se agazapa el mal, las maldiciones, lo sobrenatural, conquista de océanos y, en muchos casos, el vector que lo transmite en un buque espeluznante de mástiles rotos y velamen deshilachado. Las barcas de la noche comparten con los piratas el rechazo, el miedo y la sospecha que todos sienten por ellos. Errantes no afincados a ningún sitio, encarnar en un universo anticonservador, móvil, inseguro, un cosmos en el que los valores más firmes se trastocan y el pecado se fortalece, condenándolos a simbolizar siempre aspectos turbios y oscuros. Las innumerables historias de barcos tripulados por espíritus en pena y demonios, o buques recaudadores de almas en medio del mar, han sido una constante tanto en la literatura como en muchas otras partes de las culturas y hasta en el cine de los últimos años. Navegantes eternos encadenados a un tiempo sin tiempo, a una historia sin fin, llevando el horror, amenazando a nuevas víctimas,
castigando la codicia, los pactos violentados y sorprendiendo a los esquemas racionales con lo que se pretende entender el mundo. Así, hombres descarnados y buques oscuros invaden el imaginario condicionados por miedos previos y los prejuicios creados en torno al mar. También los náufragos fueron y son el caldo de cultivo de varias leyendas y rumores. Cuando un barco desaparece en el océano, dicen que las almas de los muertos se hunden con él y no tienen descanso y siguen navegando en buques etéreos, aunque de apariencia concreta y material. Nada hay más sorprendente que las descripciones evocadas tras observar el velamen roído de un barco que se creía desaparecido, o la inmensa estructura degradada de un carguero o un transatlántico descarado por el óxido, flotando a la deriva, sin tripulantes ni pasajeros, desconociendo el motivo que los dejó en esa situación por demás extrañas, de misterios flotantes. Megaconstrucciones sin destino fijo ni respuestas claras. Enigmas enormes que atraen justamente por eso, por ser enigmáticos, aun cuando los rumores les concedan una supuesta historia y las hipótesis se acumulen, llevándonos a nuevas preguntas, también sin respuestas. Quizá por eso los piratas y barcos fantasmas representan en la imaginación morbosa de Occidente la gran duda respecto de lo que pueda pasar más allá de esta única e intransferible vida que tenemos. Mientras que los relatos moralizadores de la ficción de los barcos fantasmas no deja de surcar los mares y océanos, hay otros barcos condenados que no suelen deambular porque despiertan el mismo temor que los primeros. Aún más, son imposibles de soslayar, pues exteriorizan maldiciones que parecen ya cumplidas, sin la necesidad... YouTube, ¿no? Sí. Ya por eso tarda un chingo de horas en subirlo, ¿no? Sí. Bueno, y entonces ya va, voy a ponerle play de nuevo. Arranca unos 2 párrafos antes de que te dijera que cortaras, Acate. Bueno, no más uno. Un párrafo antes de que te dijera que cortaras. Megaconstrucciones. Ahí va. Ok. Megaconstrucciones sin rumbo o destino fijo, ni respuestas claras. Enigmas enormes que atraen justamente por eso, por ser enigmáticos. Aun cuando los rumores les concedan una supuesta historia y la hipótesis se acumulen, llevándonos a nuevas preguntas también sin respuesta. Quizá por eso los piratas y barcos fantasmas representan en la imaginación morbosa de Occidente la gran duda respecto de lo que pueda pasar más allá de esta única e intransferible vida que tenemos. Nos referimos, claro está, también a barcos abandonados o a lo que queda de ellos en puertos y playas. Estériles fantasmas de una agonía siempre en proceso. Pudridero de historias pasadas que ya casi nadie recuerda. Esqueletos musgos, naves otrora orgullosas y que ahora dejan pasar el tiempo devoradas por bacterias y hongos saqueadores y tormentas que las desagüan sin que nadie pueda hacer nada. Pocas cosas abandonadas llaman tanto la atención como un barco que fue tripulado por piratas y que ahora son fantasmas. Inclinados sobre tierra firme o encallados cerca de las costas, son la prueba más evidente de la desnaturalización de los que los objetos sufren cuando se les deja de cuidar. Sus funciones, más que ir desapareciendo de poco a poco, anuncian el destino inequitable de todo y de todos. Son la materialización visible de la impermanencia, de la nostalgia mirada a un pasado glorioso. Y ahora sí, después de esta extensa introducción, pero que es la introducción. ¿Esa es la introducción? ¿Te valió? Ya el cuento. Bueno, con los piratas sarracenos fantasmas.
En la Y Edad eso que le Media recortamos era- 3 páginas. Ya sé. Estás escuchando Zona Retro, un espacio para los recuerdos de nuestra época. Escúchanos todos los lunes de 10 a 12 de la noche hora México por www.mixradio.com. Una lluna del geps pentina els seus cabells, batidora de peix, mentre naviga la mar, mercader de corones i argent. Una lluna del geps dansa amb luxúria amb ell, li adoren ara senyei amb els cabells de serp a la nit. L'estelada és de fer. No t'espere ací asseguda al port des del que partires.
La Edad Media es una época oscura en la historia. Eran tiempos de grandes contiendas, de conquistas, de batallas épicas y por supuesto de fantásticas leyendas. Pues bien, una de estas leyendas medievales es las que hoy les voy a relatar a continuación. Nos vamos a situar en el siglo XII, en la Italia medieval, en un pueblo costero del sur, en el que era habitual que sus costas fuesen saqueadas periódicamente por barcos sarracenos y que posteriormente la convertirían en refugio donde esconder sus riquezas fruto de sus acciones de rapiña. Muchos murieron por conseguir esas riquezas y otros por defenderlas. Uno de estos famosos piratas era Soleiman, apodado el Bárbaro, que era tremendamente respetado por todos los piratas de la zona. En su larga carrera había atesorado tantas riquezas y tesoros que apenas alcanzaba la madurez, ya no le quedaban más ganas de exponerse en el mar. Pues era muy joven cuando ya se había cansado de tanto que había viajado. Por lo que decidió, junto con los demás fieles hombres de su tripulación, abandonar la piratería para dedicarse a los placeres de la vida y de la carne. Pero antes de todo, se juraron entre sí y se prometieron unos a otros que si algún día les sobrevenía la muerte y no habían tenido tiempo de gastar toda su fortuna, velarían porque nadie entre los vivos lo hiciera, dando muerte en el acto a quien lo intentara. Tras hacer este pacto, se dedicaron a dilapidar su fortuna y a la buena vida. Fue pasando el tiempo y muchos de estos piratas juramentados fueron pereciendo de muy distintas maneras, ya fuese en riñas callejeras, en duelos a espada, por puñaladas nocturnas y por enfermedades. Estas fueron las principales causas de mortandad más habituales entre aquellos piratas. Pero ahora viene lo legendario del relato. Sus almas, como alguno pudiera creer, no iban a ningún paraíso, sino que a merced de aquel pacto de sangre que juraron todos los hombres del Bárbaro, iban a parar a la cueva donde una cantidad ingente de tesoros esperaba a ser gastados. Cuando todos los hombres de Soleiman murieron, incluido él, los fantasmas guerreros sarracenos, ataviados con sus ropas de guerra, custodian un tesoro que nadie ha podido llevarse, porque aquel que se acerca, aunque solo sea para ver su brillo, pierde la cabeza de un modo limpio y rápido, dicen que indoloro. Desde hace mucho tiempo se sabe de la existencia de este tesoro. Es indudable. Muchos historiadores estudiosos del tema lo sitúan en la cueva que hay en la cala de este pueblo pesquero. Sus moradores piensan que toda esta historia es una leyenda sin fundamento, pero cuando pasan por sus barcas por delante de la cueva, reman con más brío para no ser arrastrados por la corriente y chocar contra los riscos. Lo cierto es que temen pasar porque, según cuenta la leyenda, a finales del siglo pasado, uno de sus compañeros de faena perdió la vida por ser demasiado curioso. Sigue la leyenda contando que había en el citado pueblo un joven fuerte y apuesto, que no tenía rival, y todas las chicas del pueblo se disputaban sus favores. Este hecho le hizo ganarse las antipatías de todos los muchachos de edad. También había otro joven que, al igual que él, estaba enamorado de la misma chica. Para dilucidar quién podría cotejarla primero, decidieron probar su valentía, y el mejor reto que se les ocurrió fue traspasar los umbrales prohibidos de la cueva de Soleiman, el Bárbaro, y obsequiar a la muchacha con una de las joyas del legendario tesoro. La expectación que se creó alrededor de este desafío
fue pareja al terror que se creó entre los lugareños. Pero ese miedo excitó aún más la pasión de la muchacha, aquellos dos héroes que se iban a enfrentar a la muerte por cotejarla. Ambos jóvenes abandonaron el pueblo, subieron a una embarcación y se dirigieron a la cueva. Amarraron la embarcación a unos riscos, aprovechando la marea que estaba baja. Saltaron a la arena, encendieron unas antorchas y entraron a la cueva. Un sudor frío a ambos y las piernas les temblaban. Se hallaban ante una leyenda que había atemorizado a propios y extraños. Desde hacía muchos siglos nadie se había aventurado a entrar en los dominios de los piratas, y el que lo había hecho jamás había salido con vida. Se miraron y esa mirada constituyó un desafío para ambos. No podían dar marcha atrás. Finalmente se adentraron en una oscuridad fantasmagórica. El silencio era sepulcral. De vez en cuando, el aire que se colaba en la cueva producía una llama de las antorchas de danza diabólica. No habían dado un centenar de pasos cuando sus pies se toparon con algo. Uno de ellos alumbró la zona y descubrieron la calavera de algún osado que, como ellos, había perdido la vida por alcanzar los tesoros. A pesar del miedo, siguieron adelante. Dieron algunos pasos más y llegaron a una gran roca, tras la que pensaron podía encontrarse lo que iban buscando. Más decididos por no haber topado hasta el momento con nadie, dejaron sus armas en el suelo y aunaron esfuerzos por hacer correr la piedra que taponaba la entrada de la estancia contigua. Cuando lo consiguieron, pudieron ver unas escaleras excavadas en la roca que bajaba al corazón de la ciudad. Con mucha precaución bajaron y de repente un resplandor les cegó los ojos. Habían entrado al mítico tesoro. Emocionados por el hallazgo, bajaron rápidamente las escaleras y se sumergieron en él. Decidieron tomar el colgante más maravilloso que nunca habían visto sus ojos humanos, pero nada más rozarlo. Se percataron que estaban rodeados por más de una veintena de sarracenos de actitud belicosa. Cuando se pusieron bien repuestos de su sorpresa, pudieron darse cuenta de que además se podía ver a través de sus ropajes, por lo que comprobaron de inmediato y con sus propios ojos que la leyenda de los fantasmas sarracenos que custodian su propio tesoro era cierta. Pero esto no calmó la actitud guerrera de los soldados. Ay, güey. Lo que todavía no se explicaban era por qué no les habían matado ya. Pero la respuesta llegó con la misma velocidad que se plantearon la pregunta. Los soldados estaban esperando la orden de Soleiman. Soleiman apareció de repente ataviado con ricas vestiduras. Se acercó a ellos y les preguntó por el motivo de tan inesperada visita a sus dominios. Y ambos muchachos les explicaron que era para seducir a una muchacha. Este gesto de valentía proporcionó al jefe pirata un placer inesperado, ya que no solo se trata de buscar fortuna, sino amor. De pronto Soleiman hizo un gesto a sus hombres y estos bajaron sus alfanjes. Parecía que todo el peligro había pasado. Una voz profunda traspasó los oídos de los muchachos cuando el bárbaro decidió que el desafío era de su agrado y que no podía decepcionar a sus hombres, por lo que les entregó un alfanje a cada uno para que se batieran a muerte. El que sobreviviera podría llevarse un objeto de valor y salir con vida de la cueva. Los hombres de Soleiman lanzaron un aullido de placer. Desde hacía muchos años no habían sido visitados por nadie, y esta era la primera vez
que alguien iba a salir con vida. Sería una advertencia para curiosos y cazadores de tesoros. El duelo se desarrolló y el joven más fuerte resultó vencedor. Pero Soleiman, no contento con el espectáculo ofrecido, obligó a este a decapitar a su rival, que en esta aventura se había convertido en su amigo. Con lágrimas en los ojos lo hizo, tomó el collar de rubíes y salió de la cueva como alma que lleva el diablo, sin recibir daño alguno por los fantasmas sarracenos. Todos los habitantes del pueblo aguardaban con impaciencia la llegada de los jóvenes, pero lo único que pudieron recibir de él fue al más fuerte de los dos, y que portaba un maravilloso collar de rubí. Este muchacho, que había salido por la mañana con vigor, regresó al atardecer con 60 años de más. El pelo se le había vuelto blanco, las arrugas invadieron su rostro y llevaba la muerte terminada. Fue el más fiel testigo de que la leyenda era cierta, y su experiencia significó un aviso para todos los habitantes del pueblo y sus alrededores. 3 días más tarde, el muchacho encontró la muerte sin haber podido recuperar el conocimiento. Ay, pues cómo era Soleiman, ¿eh? ¿Qué les pareció el cuento? Qué cabrón. Sí. De veras que no perdonó, ¿eh? No. Pero le dio chance de que viviera 3 días más. Ya sé, bastante caro le salió el collarcito. No, aparte fíjate que sí ha habido muchas historias al respecto de que la gente cuando sufre un susto muy grande se le pone el peluche blanco. No sé si del estuche también, pero de la cabeza sí. Y pues se ven más ancianos. Pues sí, de unos días a otros, ¿no? Por el shock emocional. Pues sí, ¿qué les pareció esta historia de fantasmas? Sí, pues estuvo para la mano peluda, sí, estuvo chida. No, padre, ¿verdad? Pues ese era mi tema, Verduga. Oye, pues hay que armar algo así, pero cuando se acerque Halloween. Ah, estaría padrísimo, hay mucho tela de donde cortar, como dices, Verduga. Sí, la verdad sí, hay historias acá demasiado terroríficas medievales, de brujas y de piratas y fantasmas. En fin, pues vamos a darle con el tema de Rutaro porque de por sí ya nos vamos a pasar de tiempo, así que empieza Rutaro. Sobre. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy hablamos de los sarracenos. En específico, ahí me toca hablarles de la arquería. Como tengo cierta experiencia, pero sobre todo mucho gusto por este arte en particular, disfrutaré de informarles un poco sobre la facción de los musulmanes. A pesar de sus innegables ventajas tácticas, y al igual que sucedió en Europa en épocas tempranas del medioevo, en el mundo musulmán también el uso del arco quedaba relegado a un segundo plano en la guerra. Podríamos establecer cierto paralelismo entre ambas culturas, en el modo en que si los arqueros ingleses con sus arcos largos de tejo revolucionaron el modo de guerrear en Europa, pues en línea de combate los famosos arqueros ingleses disparaban las flechas cuando el enemigo se encontraba a 300 metros de distancia. Está comprobado que a esa distancia sus flechas, evidentemente, caían con parábola pronunciada. No obstante, su efecto era devastador para los hombres que se encontraban debajo de la llamada lluvia de muerte. En el mundo islámico era igualmente usada por soldados de infantería. Fueron los pueblos de origen túrquico procedentes de Asia Central los que tras islamizarse y ganar preponderancia sobre los antiguos dominadores árabes introdujeron a gran escala el uso del arquero montado en Oriente Medio. Esto iniciado por los arqueros partos en el siglo III y II antes de Cristo. Pues este pueblo existió establecidos en Partia, actualmente una zona cercana al mar Caspio, quienes fueron magníficos jinetes y arqueros. Tiridates se proclamó gran rey de aquellos en el siglo 274 a.C. y su escritura tenía la peculiaridad muy especial, pues siempre escribían en versión doble, escribían en parto y escribían en persa. Gracias a ello, sabemos, por ejemplo, que fue este el primer pueblo cuyos arqueros a caballo ejecutaban sus disparos sentados en la grupa y mirando hacia atrás. Era una técnica de distracción en combate que tenía por objetivo confundir al enemigo, y los partos fueron un desastre para esas épocas.
Pero bueno, que si de por sí un hombre a caballo ya es más letal que 10 hombres, la capacidad de disminuir a tus enemigos con el arco a la distancia desde un equino es algo delicioso. Es más, cada asesinato era poesía. Pero las habilidades marciales sin objetivo son mero entretenimiento. Pero en esta época aconteció la muerte del profeta Mahoma, que desencadenó una serie de disputas por su sucesión. Ello dio como fruto una serie de incisiones dentro del mundo musulmán, apreciando las fuerzas de los llamados chiitas, que ya mencionaron ustedes dos por allá, Verduga y René, perdón, el Inquisidor. Los chiitas constituyen una de las principales ramas del Islam junto al sunismo. Es el nombre tradicional por el que se conoce a la escuela de jurisprudencia islámica Jafarit. Estos, controlados por la dinastía fatimita desde mediados del siglo X. Los fatimíes fueron una dinastía musulmana que reclamaba el califato para los sucesores de Mahoma a través de la descendencia de Fátima, la hija del profeta. La dinastía Umayyad, Omeyas en lo sucesivo, la cual había gobernado en ese periodo preislámico y que forzó a Mahoma a exiliarse a Medina, en el año 622, acabó por imponerse, siendo esta con el tiempo acusada de falta de espíritu religioso, alcoholismo y corrupción administrativa. Qué raro en la religión que pasa eso. Bueno, los omeyas eran sunitas, algunos los consideraban la rama más ortodoxa del Islam, pero acabaron siendo derrocados en el año 750 por la dinastía Abbasi, un clan rival que decía ser descendiente del profeta, aunque también sunita. Los omeyas quedaron confinados a la península ibérica, la cual fue su último reducto. Dentro de cada una de las dos grandes ramificaciones del Islam aparecieron sectas minoritarias que eran vistas con recelo por todos los demás, que les acusaban directamente de herejía, que sería largo y complicado de desarrollar. Pero bueno, a lo que nos interesa después de esta pequeña introducción. Eso es una pequeña introducción. Estuvo más corta que la de Katz, eso sí. No, la de Katz se lleva las palmas por lo largo. Una mega. Pero, no, pero era relevante. Pocos ejércitos de unidad involucraban al arco. El entrenamiento arquero era un asunto un tanto individual. La tradición de la arquería montada en Oriente Medio se basaba, como casi cualquier entorno cultural, en andanadas de flechas, lanzadas en este caso a galope, más que en puesto de tiro estático como los arqueros ingleses, que se clavaban en torres o en atalayas. Ellos podían andar 40, 50 güeyes a caballo y tirando flechas a la distancia sobre la infantería. Bueno. Ay, la atalaya me recordó a los testigos de Jehová. Ok. Qué dolor de cabeza. Bueno, dale. Bueno, en el siglo X el entrenamiento se llevaba a cabo disparando contra animales disecados rellenos de paja, montados sobre pequeñas plataformas con ruedas que se lanzaban por una pendiente o eran arrastrados por un jinete. A pesar de que se valoraba más la cadencia de tiro que la destreza, o sea, la cantidad de flechas que podían tirar por minuto, se esperaba que un arquero bien entrenado alcanzase un blanco aproximadamente 1 metro de ancho a una distancia de 75 metros. Y 75 metros y un cabrón así redondito de 1 metro está difícil. Yo estoy que muero por acertar a 40 metros. Estos vatos tenían mucho talento y practicaban demasiado. Se entrena también el disparo hacia atrás y el cambio de elevación hacia abajo y hacia arriba. Los jinetes soltaban las riendas para manejar el arco, pero estas quedaban sujetas al anillo del pulgar para ser recuperadas de inmediato. El capítulo acerca de la arquería que escribió Al-Tartusi, autor del siglo XII, que escribió para Saladino, aconseja a los arqueros musulmanes que luchaban contra los cruzados lo siguiente: cuando disparéis contra un caballo cubierto por su armadura, hacedlo contra su caballo, contra un caballero, hacedlo contra su caballo para hacerle caer. Si disparas a un jinete parado, apunta a la silla. De este modo, si el tiro es alto, acertarás al jinete, y si es bajo, vas a herir al caballo. Si está de espaldas, apunta entre sus hombros. Si carga contra ti, retén el tiro hasta que sea seguro el acierto, o sea, déjalo que se acerque suficiente. De lo contrario, te herirá con su espada. Nunca dispares ciegamente. Muy buenos consejos, de verdad.
me parece un maravilloso consejo. Ya me estoy buscando el libro de Altar Tusi para ver más de sus finos consejos y aplicarlos a mi cofradía de la arquería. Bueno, Exacto. el manual también aconseja que si un arquero a caballo tiene una espada, debe dejarla colgada de la mano de la cuerda mientras usa el arco, o sea, en su funda o en el chingada cuerda que trae en el cinturón mientras está con el arco. Si tiene una lanza, debe dejarla sujeta bajo el muslo, a fin de tener el arma preparada para su pronto uso. Tiro 2-3 flechas y ya tengo la lanza lista para levantarla y arrojar a quien se me acerque. Se hacía hincapié en mantener al enemigo a la izquierda, seguramente porque habría mayoría de arqueros diestros, y en esa época se consideraba que un zurdo era una persona del diablo. Bueno, los arqueros profesionales recibían entrenamiento a pie, a caballo, sentados, arrodillados o agachados, y parados de mano. Bueno, ya, era mucha chica. Aprendían a disparar desde lo alto de una muralla o desde bajo de una línea formada por escudos, con sus arcos compuestos, pequeños pero potentes, y los recurvos más. Al contrario que otras culturas, los sarracenos practicaban varios tipos de agarre de cuerda para tirar, desde la mediterránea hasta la del pulgar. Esto se refiere a cuando estiras la cuerda del arco, la posición en que tus dedos quedan a la referencia de tu cara. El mediterráneo pone el dedo índice, fisura de los labios, toda la tensión del arco. Con esa misma altura, estás en la punta de la flecha para apuntar, y asimismo siempre pongas la tensión que sea la misma porque te estás dando en tu comisura de tus labios y en la cara, para ver que siempre tires con la misma fuerza y solamente tengas que corregir la posición del arco. También pasaban por una variedad de sistemas de origen persa, siendo frecuentemente el uso de protectores de cuero para los dedos y los anillos de pulgar, que se usan para sujetar la flecha y tirar del arco. En la actualidad se prefiere jalar únicamente la cuerda para no alterar la flecha, pues, porque si estás tocando mucho la flecha en lugar de la cuerda, alteras el movimiento y la distancia. Entonces es muy importante tener una buena posición al momento de tirar. Bueno, sobre los arcos, se conocen y utilizaron distintos tipos de arcos a lo largo de la historia. El arco árabe, propiamente dicho, es un arco corto, recurvo y muy apropiado para la caballería. Es rápido y potente. Fue incorporado masivamente a la caballería ligera en el siglo XII. Tiene diferentes formas y nombres dependiendo de los lugares o países donde procede. Según Al-Qayyim al-Yashija, estos arcos cortos de mano se dividen por su procedencia y forman 3 grupos: arcos árabes, yasillas o huesiquillas, que es la manera de que se conocen los arcos árabes; arcos persas, usados por las tropas islámicas de Siria y Egipto; arcos turcos, que es la tercera, semejantes a los persas pero más gruesos; además de un arco intermedio o alguatilla, que también fue muy empleado. Es un arco intermedio entre el arco corto mencionado anteriormente y el arco largo franco o longbow inglés. Viene siendo como 25 o 20 centímetros más corto que un longbow, pero al ser más corto, un poquito más grueso, la cuerda tenía más tensión y por lo mismo mucha más fuerza. Tiene también varias formas y medidas en función de dónde se empleó y de qué materiales se empleaban en su construcción. Este es un arco es más apropiado para la infantería y en batallas de ataque y defensa de fortificaciones o ciudades. También es adecuado para la guerra naval y fue muy empleado por los arqueros andaluces, reservándose el arco corto principalmente para la caballería ligera. Bueno, sobre los cuidados del arco quedan reflejados en algunos de los manuscritos de Ibn Hudayl, escritor granadino, que por orden de su soberano escribió sobre temas militares. Este aconseja a los arqueros que el tensado de los arcos árabes es peligroso en invierno, tanto para los arqueros como para el arco, ya que este se encuentra rígido y puede quebrarse, y es uno de los más dolorosas experiencias que se te quiebre un arco con toda la tensión, y ha provocado que la gente pierda sus ojos o se los clave un pedazo de madera en el cráneo y se muera. Recomienda que en invierno se coloque el arco al sol. ¿En serio? Recomienda que el invierno se coloque el arco al sol para que se ablande y se suavice, y antes de disparar con él. Si es un día muy frío, se tire con él a menos que se esté en campaña, o sea, resguardado. El verano se guardaban en lugares frescos y protegidos del sol, y se utilizaban cuando después de que se enfriaran, porque pues si están de todos modos en el calor se calientan y tienen que estar
a una temperatura ambiente. Los arqueros árabes acostumbraban a guardar sus arcos en una funda o una envoltura especial. El nombre que recibe el arco es variado, así como las partes que lo forman. Depende de los materiales de construcción, la forma de fabricarlos y de su origen o procedencia, como ya hemos comentado. El cuerpo del arco es el mismo que conocemos. A la parte superior se le llamaba cabeza y a la inferior pie. El tipo de arco, por ejemplo, es el Macback y el Macpick. Así es llamada la empuñadura del arco, donde generalmente puede tener cuero o simplemente una incisión en la madera para sentar la flecha. El arco inglés no lleva ninguna incisión, es completo. Silla o sillar se conoce a la zona reforzada en las puntas del arco para el engarce de la cuerda, que es donde se pesca cada orilla de la cuerda para lograr la tensión del arco. Y más datos que no son tan relevantes de las posiciones y lo que es el arco. Déjame salto un poquito, que ya son las 11. Bueno. Bueno, se recomendaba también usar en las flechas, dependiendo de los lugares en que se usaban diferentes materiales. La mayoría eran de madera o de caña, y siempre se usaban ¿cómo se llama? Se recolectaba la madera para hacer las flechas en la temporada de verano, porque todo lo que es ¿cómo se le llama? La miel, ¿no? Bueno, mientras fuera verano estaban secos los árboles y la savia, gracias corazón. La savia se concentraba en la parte baja, cerca de las raíces. Entonces, cuando el árbol estaba seco, de las partes altas se cortaba y así ya podían tener unas tiras largas de madera. Después las puñían y las cortaban del tamaño de la flecha. Y al estar más secas no llegaban a romperse tan fácilmente. También normalmente usaban flechas envenenadas. Ya nos habrá platicado el inquisidor de los asesinos que usaban con una sola flecha. Si no daban un tiro letal, al menos el veneno los mataba con el tiempo. Ya sé, pero eso era muy común en varias culturas también, en los japoneses, los arqueros japoneses. Si tenemos en cuenta que la arquería es una de las herramientas más antiguas que existen desde el periodo paleolítico, estamos hablando de puntas de piedra venenosas, pedacitos de puercoespín, pez globo, o sea, cada cosa que le pudieron haber agregado, pues sí estamos hablando de que no solamente en Japón, sino en todo el mundo se han usado diferentes métodos para esa pequeña herramienta de la flecha, convertirla en algo tan genial y tan letal. Bueno, déjame ver. No, pues ya para cerrar nada más comentarles que los lanceros y arqueros árabes formaban una corporación hereditaria y ocultaban secretos de su educación profesional a la gente profana. Eran los llamados ramans. Cuando el aspirante ha pasado a través del curso entero de la instrucción y se ha vuelto diestro, entonces y solo entonces el candidato debe mostrar que puede acertar en el blanco y que puede disparar desde una distancia no menos de 900 zancadas, que viene siendo de 45 a 52 metros. El aspirante es ahora un miembro más de los arqueros del libro, o sea, ya se le considera así un arquero tal cual. Y pues yo creo ya es todo lo que voy a hablar del tema. Me brinqué varias cosillas porque ya es tarde, tengo sueño, pero ojalá en otra ocasión ya todo se solucione y tengamos un programa más en forma. Espero que todos nuestros listeners que nos escuchan grabados sepan disculpar algunos errorcillos que hubo por ahí. La próxima vez no volverá a pasar, esperemos. Aunque no depende de nosotros, ¿verdad, Verduga? No, pues son problemas técnicos del servidor. No es excusa, la neta se estaba fallando. Sí, no, pero yo les puse la aclaración de que hay que ponerles hasta una imagen. No, tampoco se trata de eso. Bueno, ya no golpes de pecho. Ya sé. No, ya para cerrar nomás quiero hacer decir sobre la convocatoria que trae Neomix Radio, un concurso para los chiquitines, para que no les pongan gorro durante el verano y ustedes puedan disfrutar más durante las vacaciones y sus hijos se diviertan. Neomix Radio trae este concurso. Lo único que tienen que hacer es darle like a la página de Neomix Radio, a la página de Facebook,
Búsquenla ahí en Facebook como New Mix Radio y responder a la siguiente pregunta. ¿Quién es el ratón más famoso de Disney? El nombre tienen que decirlo en inglés, nada que en español. No le peguen al Poncho Saldaña, jejeje. El primer lugar se va a ganar un saco Happy Gatsuri para niño de 1 a 5 años, 100% japonesa, importado, cortesía del kimono de Pansy. Para el segundo lugar, la camisa de Thor original de Marvel, para los niños de 2 a 5 años, cortesía de nosotros, Medievalis. Y para el tercer lugar, una varita de Harry Potter de Snape, cortesía de Zona Potter. Y es una varita artesanal porque el club de Zona Potter es son los que realizan las varitas, o sea, no son acá compradas, ellos las hacen con sus manitas. Y pues buena suerte. Padre. De colección. Sí, y luego también para hacer... ganas, el último programa, el último concurso que hubo, se rifó entre 6 personas, que pues, no manchen. Échenle ganitas para que tengan oportunidad, cualquiera puede ganar. Oye, pero fíjate que ese es un problema, no es por nada, por excusar de que a New Mix Radio, pero es un problema en general porque yo me he ganado un chorro de concursos porque a la gente no le gusta participar, la neta, no de New Mix, o sea, sino de la Arena Monterrey he ganado un chorro de cosas. Es que ubicas que ya nadie cree, ya todos creen que es publicidad. No tienen fe. Nada, es pro pedo, ni me voy a ganar nada. No tienen que creer porque a todos los que realizan esos concursos aparece una rosa blanca ahí en su buró. Son nominados por la Virgen de Guadalupe y se entregan los premios. Sí. ¿En serio? Sí, en serio. Así como le pasó al Memo Ochoa. Bueno, para cerrar les quiero comentar que gracias al Inquisidor ya tenemos tema para el siguiente programa. Vamos a hablar sobre los mercenarios durante la Edad Media. Yo en especial voy a hablar de las Kunoichis, que eran acá las mercenarias del Japón feudal. El Ryutaro, según nos comentó, va a volver con sus famosos tops de los en este caso de los mercenarios más famosos durante el medioevo. Y pues nos queda pendiente el tema. ¿Mande? Todo puede ser, si no encuentro información cambio el tema en el último minuto. No, pero fíjate que soy un chorro de información. Yo estuve buscando y de hecho no solo de puro Japón, hay un listado muy grande de mercenarios, imagínate de todo el medioevo debe haber bastantes. Sí. Sí, se va a estar grande el tema. Y pues Decate y el Inquisidor nos queda pendiente que elijan su tema, pero bueno, ya se los comunican, ya lo sabrán para la próxima semana. Yo por mi parte me despido. ¿Y ustedes qué dicen para cerrar? Muchas gracias por escucharnos en este programa de Medieval y Ecos del Medio. Evo. No se hizo toda la noche un Evo, pero bueno. Pero porque estaba estresada por lo que se caía el servidor.
medieval en Medievalis, Ecos Medievales. No te lo pierdas, todos los martes de 9 a 11 pm por www.neomixradio.com.